Hola a todos, es un gusto saludarlos. En nombre del 44º Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, me es grato darle la más cordial bienvenida a la ponencia plenaria titulada Factores determinantes en las revisiones sistemáticas de tópicos de ingeniería biomédica, impartida por el doctor Cristian Chapa González, del Grupo de Nanomedicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. Antes de empezar, procedo a leer la semblanza de nuestro distinguido invitado. El doctor Cristian Chapa es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, adscrito al programa de Ingeniería Biomédica desde el 2011. Actualmente desempeña los cargos de vocal en el Comité de Ética en la Investigación, miembro de la Academia de Bioquímica y en 2015 fue coordinador de la Academia de Ingeniería Biomédica, coordinador del Simposio de Biomateriales, Ingeniería Celular y Tisular del Comité Científico para el 39 y 40 Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica. Ha sido revisor de pares en revistas nacionales e internacionales como Oncology Letters, Polymers and Polymers Composites, Molecular Medicine Reports, Cultura Científica y Tecnológica, CULCIT. Recientemente fue incluido en el cuerpo editorial de Experimental and Therapeutic Medicine y desde 2015 es miembro del comité editorial de la revista mexicana de Ingeniería Biomédica. En 2018 a 2019 se desempeñó como presidente del Comité Científico de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Actualmente colabora para la SOMIP en el Comité Científico como coordinador del Concurso Nacional Estudiantil de la presente edición del CENIP. En el 2012 crea el Grupo de Investigación Nanomedicina UACJ para desarrollar actividades enfocadas al aprendizaje de los estudiantes, aplicación innovadora del conocimiento y para la propuesta y ejecución de proyectos de investigación relacionados con la investigación preclínica de interacciones entre nanoestructuras y biomoléculas de sistemas de nanomedicina, propuesto para la identificación de dianas moleculares para el diagnóstico y tratamiento de un número diverso de enfermedades humanas. Ha dirigido más de 50 proyectos de investigación de estudiantes de programas académicos como Ingeniería Biomédica, Químico Fármaco Biológico, Licenciatura en Química y del posgrado en Ciencias de los Materiales. Participa en comités de tesis de posgrado de nanotecnología del Departamento de Física de la Unison. Ha sido anfitrión de más de 20 estudiantes de diversas universidades del país y de Latinoamérica en programas de verano de la investigación y de estadías profesionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Estimado Cristian, para mí es un placer tenerte aquí y que puedas compartir con nosotros pues esta interesante conferencia. Pues cuando desees, puedes comenzar. Al contrario, Rafael, muchas gracias por la presentación y es un gusto para mí estar en esta edición del 44º Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica con un tema que decidí dirigirlo hacia un tópico que va a ser interesante para tanto para estudiantes como para investigadores y es precisamente los factores determinantes de las revisiones sistemáticas. Y vamos a dirigirlo obviamente a tópicos de ingeniería biomédica. Y quisiera comenzar con un planteamiento que seguramente doctor Rafael no es ajeno a ello y sabrá que hay varias estimaciones que indican que cerca de 2 millones de publicaciones científicos, entre comillas, están disponibles cada año. Y digo ahí porque hay una discusión amplia entre cuáles son publicaciones de calidad, cuáles no, que no vamos a entrar en esa discusión, solamente que es un aproximado de esa cantidad de publicaciones científicas por año. Entonces, para un investigador que esté incursionando en un tema o para un estudiante de posgrado, incluso un estudiante de licenciatura que esté incursionando en un tema o que esté explorando la posibilidad de plantear un problema basado en evidencia científica en estas publicaciones, pues eso puede ser francamente abrumador. Uno puede perderse si no tiene la capacidad de búsqueda organizada o se puede perder entre términos nuevos que desconoce y para eso necesita una capacitación previa o un contexto ya estimado y pues, francamente eso se vuelve abrumador. Entonces han surgido una opción de acudir a las revisiones sistemáticas porque esa puede ser la mejor fuente de evidencia para profesionales, investigadores y estudiantes que
no pueden rastrear todos los artículos originales y leérselos y criticar y obtener evidencia para sus planteamientos, proyectos de investigación, tesis, etcétera. Por ello ha surgido, y esta es una publicación de el Web of Science, del Core Collection, en los últimos años, cómo ha ido incrementándose la literatura de revisiones en el mundo. Esto es el resultado de que los estudiantes e investigadores acuden cada vez más a las revisiones de la literatura. Como planteé anteriormente, estos artículos de revisión pues dan un amplio campo y ayudan a sintetizar la investigación publicada que se está expandiendo a un ritmo muy rápido. Hay muchos tipos de revisiones. No vamos a entrar en la explicación de cada uno de ellos, porque son, imagínense, en el 2009, como dice aquí, se describen 14 tipos de revisión. Revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, conceptuales, rapid review, scope and review, etcétera, etcétera, 14. En 2019, 10 años después, ya son 48. No vamos a entrar a la clasificación porque no es el objetivo de esta plática, sino más bien para que conozcan esta metodología que está basada en científicamente para encontrar información y para diseminar información científica y obtener datos que sean relevantes para responder una pregunta. Vean en los últimos años cómo el número de las publicaciones en 2010, por ejemplo, era un poco más de 60,000. Las revisiones publicadas en Web of Science, ustedes saben que esta es una de las bases de datos más prestigiosas, más importantes en el mundo. Miren cómo en los últimos años crece, y es porque realmente está obedeciendo a una necesidad de contar con la información que esté filtrada, seleccionada, analizada, y nos permita tomar decisiones sobre evidencia científica ya recolectada y criticada y analizada en este tipo de documentos. Las revisiones sistemáticas generalmente uno se encuentra que obedecían más al área de salud, a la medicina basada en evidencia, para tomar decisiones sobre alguna formulación, algún fármaco, etcétera, sobre si los tratamientos son efectivos o no. Para eso tenían estas revisiones sistemáticas, pero uno se encuentra luego con que las revisiones de la literatura, ya sean escritas por estudiantes o investigadores, deben de agregar a la literatura en lugar de restarle valor. Es decir, no tienen que engrosar las filas de archivos sobre el tema. Al contrario, tienen que sintetizarla y ofrecer una visión amplia, pero que esté aportando sobre una pregunta que en los estudios individuales no se responde, sino hasta que se comparan entre ellos y se ofrece esa respuesta. Uno se encuentra ya con revisiones sistemáticas, por ejemplo, en toxicología, ciencias ambientales, obviamente en la medicina basada en evidencia. Aquí están los ensayos clínicos, también en ciencias sociales, por ejemplo, en educación, acá hay más ciencias sociales, etcétera. Y por eso este planteamiento, vamos a ver los factores determinantes de las revisiones sistemáticas para ingeniería biomédica. Por eso estamos aquí. Y les comento, recapitulando esta idea de que uno se puede encontrar con mucha información diseminada sobre un tema en particular, y uno comienza a colectar un artículo, luego otro y otro sobre un mismo tema que estamos estudiando o que estamos evaluando, o sobre el cual queremos profundizar o basar nuestro planteamiento de un proyecto, etc. Entonces, a partir de aquí, de revisar estos artículos, sintetizar que realmente este es el núcleo de donde crece las revisiones sistemáticas. Una pregunta de investigación es, bueno, tengo muchos artículos sobre un tema en particular que me ofrecen resultados distintos, metodologías distintas. Entonces, yo me estoy preguntando esto. Para responder esa pregunta en un método probado científicamente, de hecho, hay varias evidencia y que sugiere que estos métodos realmente funcionan. Se establece una estrategia de búsqueda, debes de establecer criterios de inclusión, criterios de exclusión. Vamos a ver unos ejemplos
previamente. Finalmente seleccionas los resultados que van a servir para responder esa pregunta de investigación. Y a lo que me refiero con que las revisiones tienen que abonar a la literatura es que vamos a poder tener un producto donde la pregunta de investigación esté respondida, pero basada en un método científico de analizar esta evidencia que se puede tener en una matriz de comparación, por ejemplo, y a partir de ahí se puede hacer incluso análisis posteriores de la información. Entonces, básicamente esta es la idea. Dependiendo de hacia dónde quieren llevarle la investigación, pues ya tomará una definición más precisa de la revisión sistemática, ¿no? Podemos partir de revisiones de alcance y otras tantas tipos de revisiones que les digo que existen de las, últimamente, pues, de las revisiones, de los artículos de revisión. En general, los factores que van a determinar las revisiones sistemáticas están en esta diapositiva. Primero, como les dije anteriormente, necesitamos una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación tiene que ser de la suficiente calidad y claridad para que la audiencia pueda comprender fácilmente el propósito de la investigación sin necesidad de explicarle más allá. Es decir, este trabajo, vamos a responder esta pregunta de investigación de calidad, que no se responde con un sí o un no, es un requisito básico, sino que se requiere sintetizar la información, analizar las ideas de los demás autores y criticar las fuentes de evidencia antes de dar la respuesta. Y luego hay una estrategia de búsqueda que esta es crítica para llevar a cabo con éxito estas revisiones. Es una estructura organizada de unos términos clave que se utilizan para buscar en las bases de datos. Aquí el reto está en combinar estos conceptos clave para obtener resultados precisos y que nos lleven hacia la información que estamos buscando. No a ver qué me encuentro de información, sino hacia dónde quiero llegar. Enseguida son unos criterios de inclusión y de exclusión que se determinan después de establecer la pregunta de investigación generalmente. Y esto nos va a dar las pautas para quedarnos con algunos registros o sacarlos de nuestra revisión porque no cumplen con estos criterios precisamente, y para eso están, para que sean de calidad. Finalmente, es una síntesis de la información y una crítica de las fuentes de información también. Para eso hay algunos instrumentos para hacer la evaluación de las fuentes de información. En general, la síntesis es una matriz de revisión. Se hacen tablas con los resúmenes de los resultados que hemos recopilado de las fuentes originales. Se puede resumir y reorganizar la información de forma cualitativa, incluso cuantitativa, si se van a realizar análisis posteriores. Y vamos a ver un ejemplo. Estos 4 factores son, vamos a decir, el esqueleto de las revisiones. Insisto, dependiendo el área del conocimiento y la profundidad que quieran realizar, ya tomará algún sentido o alguna otra definición la revisión sistemática. Pero básicamente estamos partiendo de estos 4 criterios, estos 4 factores determinantes. Pues bien, miren, en ingeniería biomédica hay un tópico que es el que en el grupo de investigación abordamos, que es a la forma de las nanopartículas. Aquí está el tamaño, la forma, la carga superficial, entre otras propiedades físico-químicas. Pues la teoría es, la hipótesis mejor dicho, es de que estos factores físico-químicos determinan la biodistribución de estas nanopartículas en el organismo. Esa es como lo que quienes nos dedicamos a estudiar esa parte de la nanomedicina queremos comprender. Pues bien, si elegimos un material de estos, vemos que se están desarrollando ya investigación sobre un tema y varios grupos lo han abordado. ¿Sí? Entonces, este es un tema importante y de investigación actual de nanomedicina. Como ya les comenté, vamos a buscar información de nanopartículas en aplicaciones ya en vivo, pero en modelos preclínicos, que es donde vamos a obtener la información ahora en este ejemplo. Bueno, es necesario comprender la biodistribución de estas partículas para, más allá de
tener la información, sino ya proponer cómo van a actuar dentro del organismo. Y para eso, pues obtienen modelos animales. ¿Sí? Se hace una administración intravenosa, intramuscular, dependiendo de lo que los autores hayan planteado, y luego se estudia la biodistribución de las nanopartículas en un tiempo determinado. Para ello existen algunas técnicas para detectar las partículas en los órganos. ¿Okay? No vamos a entrar en detalles, sino más bien en cómo elaborar una revisión sistemática para este tópico en particular. Para ello, pues una pregunta de investigación que nos podríamos establecer aquí es: ¿cómo afecta la morfología y el tamaño de las nanopartículas de oro, eligiendo un material para hacer para, para hacer más específica la revisión? La morfología y tamaño de las nanopartículas de oro administradas por vía intravenosa, como este ejemplo, en la acumulación en hígado en modelos preclínicos o modelos de animales, como esta propuesta. Esa sería una pregunta de investigación para partir. ¿Cómo afecta esa morfología? Es decir, si tiene una morfología esférica, va a afectar o se va a acumular más en hígado que si es una forma de bastón o de estrella o cúbica. Entonces, si revisamos los reportes individuales, probablemente no vamos a encontrar la respuesta a esa. Tendríamos que comparar la información que tenemos de varios artículos o de varios registros. Para ello elaboramos la estrategia de búsqueda, esta que está aquí. Esta es una estrategia de búsqueda ya completa. Para llegar a ella no es una tarea fácil, porque las palabras clave, términos o conceptos desconocidos para alguien que probablemente sea nuevo en el tema, van a requerir conocimientos previos y un contexto para poder progresar, para poder armar una estrategia de búsqueda. Entonces, encontrar el camino a veces no es fácil. Uno puede perderse en muchas palabras clave o en lo que los artículos encontramos como keywords. Muchos autores utilizan distintas palabras clave. Entonces, a veces no van a coincidir sobre un mismo tópico. La recomendación que yo les hago es acudan a recursos como estos. Por ejemplo, Topics, de una de estas editoriales muy grandes que es Elsevier, ofrece en Browse, en Topics, si ustedes colocan una palabra clave, un término o un concepto en el buscador, les va a arrojar si ese concepto, esa palabra clave se encuentra en un área del conocimiento. Por ejemplo, aquí ingresamos biodistribución, que está aquí en nuestra estrategia de búsqueda, porque probablemente nosotros dijimos, bueno, estamos estudiando biodistribución, lo colocamos en la estrategia de búsqueda, pero probablemente no es un concepto clave en el tema. Para cerciorarnos, utilizamos esta herramienta y efectivamente, bien, biodistribución, vamos a encontrarla como término clave en bioquímica, genética, biología molecular, ingeniería también, medicina, etcétera. Otros recursos como el Medical Subject Headings. Aquí está esta herramienta indexa, cataloga información de bases de datos como Medline, PubMed, entre otras. Aquí colocamos modelos de animal porque está en nuestra estrategia de búsqueda. Aquí está. Entonces, cada uno de los conceptos clave en su estrategia de búsqueda deberíamos de cerciorarnos si se encuentran en este tipo de herramientas. Y si no aparece, sería una buena idea quitarlos de la estrategia de búsqueda porque no nos va a beneficiar, no nos va a aportar en la búsqueda. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante para que vean cómo los términos, ya sea que amplían la búsqueda o la delimitan según la estrategia. Y para ello, ustedes están viendo allí unos operadores booleanos en la estrategia de búsqueda. El OR y el AND son operadores booleanos. Aquí en esta estrategia estamos buscando registros que hablen de gold nanoparticles, así escrito, porque algunos autores pueden referirse a ellos así en el manuscrito, en el registro, o se puede encontrar así o como AU nanoparticles. Y ahorita vemos que efectivamente agregarle el operador booleano OR
sí nos amplían los resultados en un ejemplo que vamos a conocer más adelante. El operador booleano OR, como les digo, va a recuperar publicaciones que contengan cualquiera de las dos palabras. Es decir, aquí nos va a buscar resultados de Gold Nanoparticles y estructura o Gold Nanoparticles y morfología, que son las propiedades físico-químicas que nos están interesando para conocer la biodistribución. Entonces es recomendable emplearlos, no hacer una estrategia de búsqueda demasiado larga, demasiado complicada, porque quizá no nos dé unos resultados adecuados. Hay que estar navegando en las bases de datos hasta que tengamos unos resultados que nos convenzan. En el ejemplo, espero que les quede claro esta parte. Y la estrategia de búsqueda, una vez que la tenemos definida, pues vamos a recurrir a las bases de datos, ya sea que tengamos acceso a través de institucional, a través del Conrecit, que últimamente ya se está recuperando el acceso a bases de datos. Pues aquí están algunas opciones. Les voy a presentar la estrategia de búsqueda anterior aplicada en PubMed, pero tenemos PubMed, IEEE Explorer, Scope, cojo las que ustedes conozcan que les pueda servir. Cochrane, por ejemplo, es es una base de datos de ensayos clínicos, por ejemplo, si están más inclinados hacia temas de salud. Está el Web of Science, por ejemplo, también, etcétera, entre todos. Pues, como les digo, vamos a aplicar esa estrategia de búsqueda en PubMed y tenemos, primero, partimos de Gold Nanoparticles. Okay. Los resultados, vean ustedes, 21,620. 21,620 sin ningún filtro, nada más con el término Gold Nanoparticles, tiene que estar entre comillas para que lo tome como un solo término y aparezca así, junto. Gold Nanoparticles, Gold Nanoparticles. 21,620, pero hace un momento les dije, puede ser que haya autores que se refieran a las nanopartículas de oro como AU Nanoparticles en lugar de Gold. Entonces vamos a decirle que dámelo de Gold Nanoparticles o dámelos como AUNP o AU Nanoparticles. Y miren, efectivamente pasamos de 21,000, me parece anterior. Déjenme. 21,600 a 26,000. Es decir, si nos amplía el rango de registros. Entonces fue una buena estrategia, porque quizás estábamos dejando alrededor de 5,000 registros sin incluirlos en la búsqueda. Luego, ya tenemos las nanopartículas de oro. Ahora dame las propiedades de estructura, morfología y tamaño que me interesa que traiga el reporte, que me interesa que traiga el registro. Bajó a 12,800. ¿Está bien? Y una vez que tengo las nanopartículas de oro, las propiedades que quiero conocer, ahora dámelo en un modelo animal, murino o rata, porque estos son los términos que encontré allá en Match o allá en Topics, que efectivamente son palabras clave de las áreas de ingeniería, de medicina y de bioquímica, por ejemplo. Entonces, ¿se fijan? Se redujo drásticamente a 1,400. Porque no, obviamente una parte de todos estos registros, apenas una parte son aplicados en modelos preclínicos. Si nos interesaran modelos clínicos, pues simplemente filtramos aquí, quitamos el modelo murino de la búsqueda, etc. Entonces, la estrategia de búsqueda va a obedecer obviamente a sus necesidades. Tenemos nanopartículas de oro, las propiedades que queremos relacionar en un modelo murino animal. Y ahora quiero conocer la biodistribución, que sí fue un término clave allá en Match, allá en Topics, o acumulación, que también es un término al cual se refieren cuando se estudia la biodistribución o acumulación. Y bien, ya nada más son 105. Pero yo le voy a terminar de decir esta estrategia de búsqueda que sea en el hígado. Y el resultado fueron 105. Ya no se modificó. Es decir, hasta biodistribución y acumulación fueron 105. Les dije, en hígado, los mismos registros mencionan hígado en, aquí se alcanza a ver liver, en el registro. Entonces ya tengo un resultado de 105 registros sobre los cuales voy a aplicar criterios de inclusión y de exclusión. Es decir,
No voy a analizar toda la información de los 105, pero lo que voy a hacer es recolectarlos y aplicarles criterios de inclusión y exclusión. Generalmente, los que ustedes ven aquí de inclusión son criterios de los cuales vamos a extraer información para hacer una matriz de comparación generalmente. Por ejemplo, necesitamos el tamaño reportado. Ese va a ser un criterio. Si uno de esos 105 artículos buscamos y no encontramos el tamaño, pues se va a tener que excluir porque no me va a permitir relacionar qué tamaño tiene con la biodistribución. Si indica o deja ver la morfología de las nanopartículas, acá hay un ejemplo. Si me dice tiene una morfología tal y me da una micrografía, no sé, de TEM, de microscopio de transmisión o de electrónica barrido, pues ya lo puedo incluir. Pero si no se puede ver la morfología y no la reportan por algún lado, entonces ya no podría yo relacionar qué morfología tiene con cuánto se acumuló en el hígado. Lo mismo para, obviamente, tiene que reportar cuantificación, detección, acumulación en el hígado. De cualquier forma tiene que indicarme, encontramos tanto en el hígado. Y es aquí donde las revisiones sistemáticas cobran relevancia, porque uno se da cuenta que algunos lo reportan en términos de porcentaje o en términos de, no sé, una unidad de concentración distinta entre unos y otros. Entonces aquí surgen necesidades como que, a ver, vamos a reportar todos una forma estándar para poder comparar. Y también debe decirnos qué dosis de administración y vía intravenosa se utilizó. Generalmente, como les digo, estos son para extraer la información que vamos a necesitar para el análisis o la matriz de comparación. Y luego los de exclusión. Aquí son más bien atributos que van a permitir determinar la calidad o confiabilidad de la información que se encuentra en los registros. Por ejemplo, si cuando vemos el registro no reportan un grupo control, deben tener un grupo control en los modelos animales. Si no lo tiene, pues lo vamos a excluir. Ese es un criterio para la confiabilidad de la información que nosotros vamos a determinar. Otro, una importante, si no cuenta con dictamen favorable o aprobación de un comité de ética, tampoco lo vamos a seleccionar porque nos están cuidando la ética de la publicación. Y también vamos a ver el ejemplo. Si el registro generalmente no podemos discriminar entre comentarios editoriales, artículos de revisión que ya se hicieron sobre a lo mejor otro tema relacionado. O si es memoria de congreso, generalmente no se pueden filtrar hasta que se utilizan herramientas como los gestores de referencias. En ese momento ustedes tienen una lista de referencias y ya se pueden ir dando cuenta si es algún registro como editorial o memoria de congreso, etc. Si no se tiene acceso a una versión completa del registro, bueno, aquí ya involucran otros fenómenos que no vamos a discutir, pero no tenemos el acceso completo. ¿Cómo vamos a extraer la información? La ventaja de los recursos que son acceso abierto, pues es que cualquiera puede verlos, pero probablemente estemos dejando de lado información que no podemos extraer de algunos recursos por no contar con el acceso a la información. Vamos a ver la aplicación de algunos de estos criterios y en dos de los 105 registros que salieron en los resultados de los que tuvimos el acceso. Por ejemplo, este artículo publicado en la revista Nanomedicine del 2021, reciente de este año, y este otro, también del 2021, publicado en Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology. Los dos recientemente publicados salieron en los 105 artículos finales. Entonces vamos a aplicar los criterios. Primero, el registro reporta el tamaño de las nanopartículas de oro. De la izquierda, el de Wang y colaboradores. Vemos que efectivamente aquí está el reporte. 60.87, 80.47. Aquí está. Y aquí está la morfología de las nanopartículas. ¿Ok? Entonces cumple con este criterio. Este otro de Rauf y colaboradores también. Aquí nos dice que las nanopartículas de oro tienen un tamaño tal determinado, 10.23, y uno ve en los resultados, aquí está
las nanopartículas de oro, la morfología. Hay aquí una discrepancia porque, si se fijan, debe ser de 10.23 las de oro. Y aquí por alguna razón está entre 5.5 y 6. A reserva de leer con mayor detenimiento este artículo, pues ahí encontramos una discrepancia. Luego, otro criterio. El registro, si el registro no reporta un grupo control, pues ese es un criterio de exclusión, se tendría que quitar de la lista definitiva. Pero el de Wang y colaboradores, aquí está reportando un grupo control al cual se le inyectó una solución salina, 0.9% de cloruro de sodio. Y de este otro lado, el de Roth y colaboradores, también está reportando un grupo control. ¿Siguen? Un grupo de 6 animales recibió una solución salina como control. Los dos cumplen este criterio, más bien este es un criterio de exclusión, pero ambos lo tienen. Entonces, continuamos. Otro criterio de exclusión es el del registro no cuenta con un dictamen favorable o aprobación de un comité de ética. Otra vez, el de este lado, colaboradores, aquí está la declaración de que cuentan con una aprobación de un comité de ética, bueno, un comité de cuidado animal institucional de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chile. Por lo menos aquí está la declaración, si lo tiene. Bueno, hay que buscarse términos en el artículo como approval, como ética, como comité, etcétera, leérselo para encontrar la aprobación. Y aquí también, los protocolos experimentales se aprobaron por un comité de ética del Departamento de Farmacia de la Universidad de Peshawar. ¿Ok? Entonces los dos tienen el dictamen, pasan. Luego, el registro reporta la acumulación o detección o cuantificación de las nanopartículas de oro en el hígado. Vemos el de la izquierda. De hecho ahora uno que ve el título, pues es prácticamente el tema que estamos revisando, ¿no? Nanopartículas de oro, deposición en hígados de ratones, de modelos de animales, ¿no? Bueno, aquí está el libro, aquí está el resultado. En el tiempo, cuánto se acumula. Otros órganos que también estudiaron la biodistribución de las nanopartículas de oro. Y aquí está la cuantificación en comunidades de microgramos por gramo de tejido. A esto es a lo que me refiero, que no hay una homologación de los resultados. Y de este otro lado, no tenemos un registro de la cuantificación del LIBER. De hecho, miren, aquí buscamos en la herramienta de lectura del PDF LIBER, y aquí sin resultados. ¿Okay? Por lo tanto, este artículo no cumple con este criterio, por lo tanto, no será incluido en la revisión. Y esto habría que hacerlo con todos los artículos y con todos los registros, y una guía o un diagrama de flujo que es muy útil, que hemos implementado en la universidad para los proyectos de titulación que involucran revisiones sistemáticas, es el PRISMA, este diagrama de flujo PRISMA, que es un conjunto de elementos, un conjunto mínimo de elementos basados en evidencia para informar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y hay un diagrama de flujo para revisiones de alcance, por ejemplo, este que está acá, donde se van a ir registrando el número de resultados que nos da la estrategia de búsqueda. Y también se van a ir anotando cuántos se quedaron en la selección, cuántos reportes fueron buscados para recuperar la información completa. Hay ocasiones en que no tenemos el acceso a la versión pública, pero a la versión completa, mejor dicho. Pero como tenemos la información del autor, podemos escribirle, quizá nos manden los datos. Y si alguno nos lo manda, ponerlos aquí. ¿Cuántos fueron los que no recibimos? ¿Cuántos van a ser cuántos son elegidos para analizarlos? Y aquí están cuántos se excluyeron por razón número 1. Supongamos que la razón número 1 es no cuenta con un comité, una aprobación de un comité de ética. ¿Cuántos encontramos así? ¿10? ¿5?
20, los que hayan sido, aquí va el número. Otra razón, que no se tuvo el acceso completo. Pues es un problema, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? Y aquí finalmente, ¿cuántos estudios se van a incluir en la revisión? Y esos estudios que se incluyen en la revisión son los que vamos a comparar entre ellos. Y este Prisma es una herramienta muy interesante porque ofrece una lista de verificación, un checklist. Si al momento de completar la revisión de alcance la revisión sistemática, completamos este checklist, tenemos incluso un artículo en potencia, porque varias revistas reciben revisiones sistemáticas que cumplan con el checklist de Prisma. Y si cumplimos con todo esto, por ejemplo, los criterios de elección que ya les hablé, aquí se habla de los criterios de inclusión y exclusión. En el punto número 7, fuentes de información. Aquí declaramos las bases de datos, por ejemplo, con las que vamos a consultar. Search, la estrategia de búsqueda y etcétera. Aquí tenemos, si cumplimos con esta lista de verificación, como les digo, hay un artículo de revisión en potencia porque varias revistas reciben estas revisiones basados en el Prisma. Entonces, aquí les voy a presentar unos ejemplos que recientemente han desarrollado estudiantes del grupo de investigación. Por ejemplo, Paola, voy a sacarme el cuadro para que sea más amplio esto. Los estudios del uso de nanoemulsiones dirigidos al tratamiento del cáncer de mama en la línea celular MCF7. Bueno, Paola vino con la propuesta que ella en una verano de investigación estudió las nanoemulsiones dirigidas al cáncer en particular y se dio cuenta que hay información, bastante información de nanoemulsiones, pero estas emulsiones tienen diferente tamaño, diferente carga superficial, diferentes propiedades físico-químicas, pero independientemente de eso, se utiliza esta línea celular muy recurrentemente en esos estudios. Bueno, ella quiere saber, su pregunta de investigación fue, ¿cuál es la relación entre las propiedades de potencial Z, el tamaño de la nanopartícula, el índice de polidispersión de emulsiones con la reducción de la viabilidad celular de la línea celular MCF7? Y para ello, pues ella estableció una estrategia de búsqueda, está aquí, y acá está el reporte en PubMed. Utilizando esta estrategia de búsqueda, arrojó 12 resultados. Y en Prisma, bueno, pues aquí está PubMed 12, ScienceDirect 745, Web of Science 16, y así fue haciendo la selección de los informes hasta quedarse con 11. Y esos 11, una vez que tiene pues ya los 11 resultados de la búsqueda, pues está comparando el índice de polidispersidad, tamaño, potencial Z con la actividad antiproliferativa y resultados de los ensayos in vitro en la línea celular MCF7. Y se fijan aquí, se hace una síntesis de la información contenida, que esto ya le va a permitir contestar la pregunta de investigación que se planteó al inicio. Este otro proyecto también muy interesante de Karina López. Su propuesta fue que quería conocer si hay algún tratamiento contra el cáncer de páncreas. Y en su revisión, en su investigación, empezó a leer. Ella vio que había un régimen de nab-paclitaxel con gemcitabina y se dio cuenta que se estaba utilizando como tratamiento del cáncer de páncreas. Entonces, el nab-paclitaxel con gemcitabina, y encontró que se usaba un fármaco y que se usaba otro y otro. Entonces ella dice, en cáncer de páncreas, su planteamiento fue, bueno, aquí es el nab-paclitaxel. Paclitaxel es este y este es la albúmina, el NAV. Se está utilizando en combinación con otros fármacos. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuál de las formulaciones del régimen NAV-paclitaxel, gemcitabina, en combinación con otros fármacos, ha sido más segura en pacientes con cáncer de páncreas?
Acá está su estrategia de búsqueda que efectivamente arrojó resultados. A ver, la estrategia de búsqueda no fue en una tarde que se sientan y hacen su estrategia, ¿no? Como les digo, hay que revisar los criterios, los términos que se encuentren en topics, en mails, etcétera, que efectivamente les dé resultados, los booleanos que contribuyan a expandir o a cerrar la búsqueda según se necesite. Y pues aquí queda, y obviamente tienen que ser ensayos clínicos, aquí ya es con pacientes. Y su búsqueda, como ven, arrojó 1017 registros. Hubo algunos duplicados porque está consultando bases de datos de EBSCOhost, PubMed, y puede ser que un registro esté en los dos. Entonces, en estos gestores de referencia puede identificar cuáles están duplicados y eliminarlos. Y al final se queda con 7. Y eso es muy común de ver. De hecho, si revisamos revisiones sistemáticas ya publicadas en revistas que son incluso de muy alto impacto, se ve precisamente esta tendencia que se empieza con un número elevado, bastante elevado, y se terminan con 7, 4, 6, 12, dependiendo porque establecimos unos criterios y tienen que ajustarse. Aquí están algunos criterios, miren, en los registros incluidos, como que no contiene el régimen NAV, paclitaxel, gemcitabina, pese a que con la estrategia de búsqueda arrojó resultados, había 18 que no eran de ese régimen. Había unos registros que no daban la dosis, por ejemplo, también se excluyen. Y hay artículos que no son ensayos clínicos o que es un ensayo clínico de una fase menor de un mismo grupo. Es decir, se encontró fase 2 y se dio cuenta que eran del mismo grupo, entonces desechó la fase 1. Y esos fueron hasta 151, porque se avanzaron en las fases clínicas. Aquí está la información que se extrajo de los registros y con eso, pues ya elaboró la matriz de comparación, que está aquí. Miren, estos son los criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, uno de ellos, no nos detenemos en todos, pero uno de ellos es estudios donde se combina el régimen NAV, paclitaxel, gemcitabina con otros fármacos. Y en la tabla de resultados, pues vemos que efectivamente se está combinando con cisplatino por aquí, con momelotinib. Ese es bastante recurrente, ¿lo ven? Enzalutamida, ¿ok? Y la eficacia, la seguridad más uno en pacientes con cáncer en páncreas. Aquí está reportando la tasa de respuesta objetiva. Este es el porcentaje de pacientes con reducción o desaparición del tamaño o del tumor después del tratamiento. Entonces, se fijan, aquí se está reportando por cuál es el que tiene la mayor tasa de respuesta objetiva hasta el menor. Y no obstante, no, ya que ya tiene la tabla de comparación, también hay también se puede hacer un análisis crítico de las fuentes de evidencia. Para eso hay herramientas validadas como Joanna Briggs del Instituto Joanna Briggs, que les da un cuestionario que hay que ir dando un puntaje a los artículos que nos quedan en la final de la revisión. Y eso nos dice cuál es el riesgo de sesgo de esos reportes. ¿Se fijan? Aquí hay un riesgo alto de sesgo, aquí en alguna parte de uno de los registros, ¿no? Y los demás tienen poco riesgo de sesgo aplicando esos instrumentos de evaluación. Pues bien, como pueden ver, esos tópicos de ingeniería biomédica se pueden aplicar no solo para nanomedicina o ingeniería o biomateriales, pueden ser para cualquier tópico de ingeniería biomédica. Solamente hay que ajustar la estrategia de búsqueda, encontrar las bases de datos adecuadas para ello y vamos a tener trabajos como estos. Finalmente, hay que decirlo, se puede ver que las revisiones sistemáticas proporcionan síntesis del estado de conocimiento en un campo. Aquí se pueden identificar futuras prioridades de investigación. Aquí ya terminamos, por ejemplo, si un grupo de investigación se quiere dedicar a esos temas, pues ya tiene un punto de partida. Ya no tiene que navegar entre toda la información que está disponible sobre el tópico, sino ya tenemos un punto de partida. Se puede abordar preguntas que de otro modo no podrían ser respondidas por estudios individuales. Estas preguntas
No se encuentra la respuesta en los estudios individuales. En caso de que se encontrara la respuesta, pues habría que plantear una pregunta más amplia, de más calidad. Se puede identificar problemas en la investigación primaria que deberían rectificarse en estudios futuros, como esa situación que les mencioné antes, que hay que, por ejemplo, sistematizar resultados de algún experimento para poder compararse entre ellos. O puede generar o evaluar teorías sobre cómo o por qué ocurren los fenómenos. Se cumplen varias funciones críticas cuando se hacen estas revisiones sistemáticas, así que es una herramienta muy poderosa para realizar la investigación documental. Por ello es interesante aplicarlo a las áreas de la ingeniería biomédica también. Y por ello yo no quiero dejar de invitarlos a que acudan a las charlas de mis estudiantes que están presentando en este congreso, como Marley Judith Galeano, de Universidad Nacional de Bucaramanga, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia, que está presentando un rendimiento de los marcapasos biológicos. También es una revisión de alcance. O Andrea González, que está representando nanopartículas que cruzan la barrera hematoencefálica y cuál es la relación de ellas con la reducción de tamaño de tumores cerebrales, también en modelos de animales. Ojalá puedan ver esta también. César, de Universidad Autónoma de Baja California, presenta la actividad antibacteriana de estructuras organometálicas. Este es un trabajo también bien interesante. Perdón, es Andreas de la Universidad de Colima. Y de Jesús Agustín, de la Universidad de Sonora, está presentando inhibición de crecimiento de tumores de cáncer de próstata usando hipertermia magnética, la que está mediada por nanopartículas. Son estudios preclínicos también y es una revisión de alcance. Y no me queda más que agradecerles a todos ellos que son parte del grupo de investigación de nanomedicina en este último año. Todos ellos quienes aportan su talento y tiempo para que juntos tengamos más conocimiento del área y salgan algunos proyectos interesantes. Hemos tenido visitantes de varias universidades del país y de Colombia este año en modalidad virtual, porque así la situación nos ha obligado a ello, ¿no? Y todos ellos bien talentosos, bien dedicados, que han aplicado para sus proyectos de titulación las revisiones sistemáticas, y creo que ha sido muy fructífero para ellos. Y con esto termino mi participación esta vez. Muchas gracias por su atención, doctor Rafael. Muchísimas gracias, Cristian. De verdad, pues una clase magistral sobre estos factores determinantes. A mí me surgen pues algunas dudas y la primera, y quería que me compartieras tu opinión, es la siguiente. Normalmente a nosotros nos comentan o hemos aprendido a lo largo pues de la carrera científica que las revisiones siempre están en manos de expertos. De hecho, a veces son por invitaciones de revistas cuando te consideran algún experto en un tema. Sin embargo, tú acabas de demostrar, digamos, con tu presentación que tus estudiantes, tanto locales como visitantes, han desarrollado revisiones sistemáticas de manera exitosa. Entonces, mi pregunta va dirigida es, ¿cuál es esa diferencia? O sea, ¿en dónde está sí, pues, esta diferencia entre lo que normalmente nos piden como científicos, pues, que hagamos una revisión sobre un tema y una revisión sistemática, que como tú muy bien lo acabas de demostrar, muchos de tus estudiantes ya la hacen? Es una excelente pregunta, Rafa, gracias. Aquí más bien depende de los criterios de la revista. De hecho, efectivamente hay revistas que solamente por invitación, iba a decir vacas sagradas, pero como es un congreso formal, vamos a decir científicos de renombre, y solamente a ellos lo invitan para que manden una revisión. Hagan una revisión sistemática o no, una narrativa de lo que ellos conocen, y va a ser un documento que todo el mundo va a leer porque es de algún experto en el tema. Y hay otras revistas, y eso era algo que ahorita que lo pienso no lo mostré, que donde te
donde te explican qué productos ellos reciben para publicar. Ahí te dice, aceptamos revisiones sistemáticas que estén basadas en el Prisma. No te dice que son por invitación, no te dice que solamente investigadores de renombre, solamente dice que cumplan los criterios, porque está demostrado que si le aplicas esta metodología, pues vas a tener unos resultados. Muy bien. Esta es una pregunta, te la voy a plantear como si yo fuese un estudiante. Bueno, soy un estudiante, pero como si estuviese, digamos, en la licenciatura. ¿En dónde crees tú que podemos aportar más al campo científico? ¿Haciendo una investigación, digamos, de campo o digamos así, aplicada, o haciendo una revisión sistemática como la que tú nos has presentado? Buenísima pregunta. Las dos. De hecho, cuando las condiciones lo permitan, algunos estudiantes que ya están terminando su revisión sistemática, ya los invité. Vamos a demostrar lo que acabas de encontrar. Por ejemplo, hay una, esta, que encontró la curcumina. Ella ya había conocido la curcumina en un verano de investigación. Entonces le acabo de decir, vamos a hacer el trabajo experimental utilizando la curcumina con lo que acabas de encontrar y dar un paso más allá de lo que ya está hecho. Te diría que la respuesta es pues, haciendo los dos, porque te das una idea de cómo está cómo está el campo del conocimiento. Entonces, a partir de ahí puedes plantear y expandir la frontera del conocimiento en ese tema. Muy bien. Y la última pregunta es, estos factores determinantes, digamos, son interdependientes uno de otro, es decir, tú mostrabas de que primero, digamos, estaba el planteamiento de la pregunta de investigación y a partir de ahí, pues, planteabas que si, pues, los criterios de inclusión, exclusión, ¿no? Mostraste unos cuadros ahí interesantes. Pero al final mostrabas una pregunta, mostrabas algo allí que decía que la pregunta no puede estar respondida en un trabajo individual. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? O sea, imagínate que yo digo, bueno, ya tengo mi pregunta, tengo mis criterios de inclusión, exclusión, mis criterios de búsqueda y todo. Y entre tanto, encontré un trabajo que respondió a mi pregunta inicial. ¿Hay que repetir todo el proceso de nuevo? Claro, Rafa, la respuesta es sí, claro, alguien ya la respondió, entonces no vamos a tener ningún aporte. No hay originalidad en la investigación, aporte, algo más allá, porque ya está respondida. Muy bien. Hay que No, establecerla. pero digamos, esto, lo que quiero es decir que esto no o sea, desde el punto de vista de estudiante, no lo veamos entonces como un fracaso, sino como una especie de retroalimentación que hay que, como decir, replantear el estudio de una otra forma, ¿no? Claro, como que vamos en buen camino porque alguien en otra parte del mundo pensó que Exacto. puede ser por ahí. Entonces, vamos nada más a dar un esfuerzo extra y a expandirla más. Muy bien. No, Cristian, nuevamente, pues, muy agradecido, pues, que nos hayas presentado esta interesantísima, pues, conferencia. Pues, aprendí mucho, como siempre, aprendiendo de ti, pues, y de tu experiencia. Yo me voy a permitir hacerte entrega de un reconocimiento que por parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, entonces me voy a permitir compartir mi pantalla un momento para leerlo, pues, y que y hacerte entrega, digamos, formal. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica otorga el presente reconocimiento al doctor Cristian Chapa González por su valiosa participación como ponente plenario, con el tema Factores determinantes en las revisiones sistemáticas de tópicos de ingeniería biomédica, presentado en el marco del 44 Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, en su modalidad mixta. Este reconocimiento, Cristian, te lo entrega el ingeniero Herbert Bravo, presidente de la SOMIB, y la doctora Citlali Trujillo, presidenta del comité científico. Nuevamente, pues, para mí es un honor haberte tenido aquí. Tengo el honor de ser, pues, tu compañero de trabajo, pues, y la invitación es para todos los participantes que han escuchado esta conferencia que te planteen más preguntas de las que te he planteado yo. Muchísimas No, gracias, Cristian. un honor, Rafa, haber estado aquí en esta edición del Congreso con este tema y con tu presencia también aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos de esta conferencia y pues esperando que sigan disfrutando del Congreso. Hasta luego.